Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 25. Reath tenía que ganar tiempo para los demás. Pero, ¿cómo? Miró desesperado al caos que lo rodeaba en la esfera central de la estación. Al poco tiempo se le ocurrió algo. Había visto que una cámara de descompresión grande y de forma irregular daba directamente al jardín botánico. Vio que los controles estaban solo a unos metros. Fue despacio para verlos. Todo hacía pensar que funcionaban correctamente. Lo que estaba a punto de hacer podía matarlo. Pero era la única forma de eliminar tanto la amenaza Drengir como la Nihil para la nave al mismo tiempo. Además, quizá lo lograra. Exhala, se recordó a sí mismo. Exhala y aguanta con toda tu fuerza. Es tu única oportunidad. Después, Reath eliminó el temporizador, tomó una escalera de servicio próxima, sacó aire y pulsó Vent. La cámara de descompresión se abrió exponiendo el jardín botánico al vacío del espacio. Normalmente, el retraso habría mantenido la contención magnética del campo el tiempo suficiente para que cualquiera que estuviera allí se escapara. Esa vez dejó de existir de inmediato. La energía explosiva alcanzó a todos los seres y todas las cosas que había en el centro de la estación. Nihil, Drengir, droides, plantas, basura, calor, aire. En un primer momento se oyeron gritos de angustia. Después no hubo aire suficiente para que el sonido viajara a través de él. Era como si fueran zarandeados por vientos huracanados. Reath se agarró a la escalera de servicio con todas sus fuerzas, pero era como si lo estuvieran arrastrando por los pies, los codos, el pelo y todo el resto del cuerpo. El espacio lo reclamaba. Las enredaderas salían del jardín botánico como cintas. Las paredes que habían estado cubiertas con plantas durante siglos quedaron totalmente limpias. Los cuerpos de los Nihil y los Drengir se precipitaron junto a él. Las extremidades se agitaban y las armas a veces seguían disparando. Reath lamentó tener que hacer desaparecer tantas vidas, pero ellos habían decidido acabar con la vida de los demás y eso les había hecho perder el combate. Se le empezaron a formar cristales de hielo en el pelo y la ropa. Reath mantenía el pecho sin aire, vacío, aunque aquel esfuerzo hiciera que le dolieran las costillas. Si inhalaba y tomaba parte del aire que quedaba, la falta de presión externa haría que el gas se expandiera y le rompiera los pulmones. Aguanta, dijo para sus adentros. Aguanta, las puertas se cerrarán enseguida. Pero no lo hicieron lo suficientemente rápido. La escalera empezó a temblar. Los tornillos que la sujetaban a la pared habían empezado a ceder. Se caerían en cualquier momento. Reath no estaba asustado, pero sí triste. Si había llegado el momento de ser uno con la fuerza de nuevo, adelante. Al menos había ganado tiempo para sus amigos y una oportunidad de vivir. Eso era más de lo que se conseguía con la muerte en general. Tenía suerte de que la suya tuviera sentido. No se podía pedir nada más. Su mente se llenó con el recuerdo de la amable cara de la maestra Yora. Nos uniremos en la fuerza pronto, pensó. La escalera cedió. Reath se deslizó por el suelo hacia la cámara de descompresión y el espacio abierto. Cerró los ojos contra el vacío. Y chocó contra algo muy sólido y muy duro. ¿Pero qué? El dolor le recorrió todo el cuerpo. Pero la barrera contra la que había chocado no cedía al vacío. Era demasiado fuerte para eso. Abrió los ojos y descubrió que podía ver alrededor del borde de aquella cosa, y se fijó en que las puertas de la cámara de descompresión se cerraban por fin. El vacío desapareció. Reath cayó al suelo. Le faltaba el aire. Los controles del entorno de la estación tardaron un momento en restaurar el oxígeno. En esos segundos borrosos buscó lo que lo había salvado. No qué. ¿Quién? Geode, dijo, sin aliento. Geode estaba por encima de él, calmado y estable, lo que resultaba tranquilizador. Y en ese momento Reath lo sintió. Una conexión con una forma de vida profundamente extraña, pero tan claramente viva como cualquier ser que hubiera conocido. El comunicador de Reath sonó. ¿Qué acaba de pasar?, dijo la voz de Afi. Están llegándonos unos registros. Reath, ¿sigues ahí? Logró contestar con voz ronca. Gracias a Geode. Sí, sigo aquí. Seguimos aquí. Pero los Nihil y los Drengir hace tiempo que se fueron.
Vas a tener que explicárnoslo después, dijo Afi. Aguanta, vamos a buscarte. Reed se dejó caer en el suelo y se quedó mirando a Geode. Mi héroe. Geode no contestó nada, pero Reed sabía que lo había entendido. Las enredaderas habían empezado a trazar su camino por la cabina, señalando el cierre total de la nave, cuando los sensores se iluminaron con una luz roja. El pánico por la descompresión dentro de la estación los había distraído a todos. Pero cuando Orla y los demás se enteraron al final de que Reed estaba a salvo y de que la estación estaba intacta, volvieron para ver que las enredaderas no solo habían dejado de crecer, sino que también habían empezado a ponerse negras. Habían muerto al producirse la muerte de los Drengir. Después de eso, escapar de la estación a Maxine no sería tan difícil. Sí, tardaron bastante en cortar todas las enredaderas muertas, gruesas y viscosas que atrapaban la nave. Pero tuvieron tiempo para hacerlo, al no tener que preocuparse de los Nihil ni los Drengir. Al menos algunos de los Nihil habían sobrevivido. Su nave estaba operativa. Probablemente la mayoría de los supervivientes habían estado a bordo y no en la estación cuando Reed hizo estallar la cámara de descompresión, pero no podía haber habido tantos. Los datos indicaban que habían cerrado la mayor parte de las áreas de su nave espacial y estaban evaluando los daños. Orla no tenía dudas de que los Nihil querrían la venganza por aquello algún día, pero sabían de sobras que no debían intentarlo aquel día. ¿La estación se ha vaciado del todo?, preguntó Afi mientras Leox y Geode hacían evaluaciones finales de los sistemas. ¿Está rota? ¿Ha quedado inutilizada? La verdad es que la mayor parte ha sobrevivido en bastante buen estado, dijo Orla, que acababa de hacer una búsqueda rápida para comprobar cómo estaban las cosas. Han crecido varias plantas fuera del jardín botánico. Me imagino que encontrarán la forma de volver con la ayuda de los 8T que estaban en las secciones exteriores de la estación cuando Reed hizo estallar la cámara de descompresión. Todos los sistemas principales están intactos, pero ya no tiene cápsulas hiperespaciales. Todas fueron lanzadas desde sus mecanismos de retorno, lo que significa que este lugar ya no tiene valor táctico. Ahora solo es un jardín botánico. Afi asintió. Parecía extrañamente satisfecha de la debilitación de la estación por algún motivo. Pero Orla decidió no hacerle preguntas. Le bastaba con saber que todos estaban vivos, incluso Des. Todos se encontraban más o menos bien y podían volver a casa. Y con más vías hiperespaciales despejadas cada día, la frontera no podría eludir a Orla durante mucho más tiempo. El espacio abierto y salvaje la llamaba, y ella estaba deseando responderle. Reed tuvo que tomarse las cosas con calma en el viaje de vuelta a Coruscant. Sus heridas por la maniobra de descarga eran pequeñas pero numerosas. Arañazos y cortes en la piel por los trozos de vidrio de la basura, un ligero esguince en una mano por haber agarrado la escalera con tanta fuerza y magulladuras, y un ojo morado por la colisión de emergencia con Geode. Eso significaba que estaba recostado en la cama y tenía té caliente. Mantas y elogios por sus actos heroicos, el mejor analgésico de todos. Para poder mantener vigilados a los dos pacientes a la vez, los demás Jedi habían bajado la barrera entre la habitación de Reed y la de Des. Por desgracia, este no estaba tan recuperado. Des descansaba en la cama, respirando entrecortadamente. La cara bronceada dorada se había puesto pálida y la piel se le había quedado fría y húmeda. A pesar de estar vendado con piel artificial, las heridas de los brazos y las piernas seguían amoratadas y tiernas. Cuando el maestro Comac fue a ver cómo estaban, murmuró: ¿Has intentado una sanación, Reed? Sí, contestó. La maestra Llora siempre decía que valía la pena intentarlo, pero creo que no he conseguido demasiado. Y el hecho de no saber exactamente qué toxinas le pusieron los Drengir en el torrente sanguíneo tampoco ayuda. Orla asomó la cabeza. ¿Cómo está? No está peor, dijo Reed, pero tampoco mejor. Estaba claro que Des tenía que ponerse mucho mejor y deprisa. Perdón por la intromisión, dijo Leox, que estaba entrando por la puerta con un paquete envuelto en tela en las manos. Puede que yo pueda proporcionar un alivio al dolor de nuestro amigo. Orla y Comac se miraron mientras Leox se sentaba junto a la cabecera de la cama de Des. Reed no podía ver las reacciones de los demás, pero se quedó atónito cuando Leox sacó unas hojas prensadas que olían sin ningún género de dudas a especias. Leox empezó a presionar aquellas hojas anchas y suaves por el pecho de Des, envolvió otras por las heridas y al final le puso una en la frente.
Cuando acabó de aplicarlas, Des ya había empezado a respirar más fácilmente. Cuando los maestros se miraron, Leox dijo, «Les dije que era medicinal». El maestro Comac sonrió. En general, Reed no pensaba que fuera buena idea ocultar cosas al Consejo Jedi. Sin embargo, aquella vez podría ser la excepción. Además, el Consejo ya estaba bastante poco contento con ellos. Solo había pasado un día desde que se habían ido de Coruscant, pero los recuerdos hacían que pareciera que había pasado más tiempo. Reed volvió a reflexionar sobre las reglas que habían roto para llegar allí y la reacción que provocarían inevitablemente. Seremos sancionados, ¿verdad? Por venir aquí en primer lugar. Puede que decidan que lo que hemos logrado merece que nos perdonen, dijo el maestro Comac. Si no, no solo seremos sancionados, sino también incluso expulsados de la orden por completo. Reed palideció. ¿Su primera misión como Jedi independiente sería la última? Entonces, Orla se rió. Comac, sé más comprensivo con él, ¿de acuerdo? Reed no tiene la experiencia para saber la diferencia entre lo que podría pasar y lo que es probable que pase. Se volvió hacia Reed y dijo, «Sí, tenemos problemas, pero yo no me preocuparía demasiado». Orla subestimaba seriamente la relación profunda y duradera de Reed con la preocupación. Tiró de la manta firmemente hasta cubrirse los hombros y empezó a elaborar mentalmente su defensa. El regreso de la nave a Coruscant debería haber sido un alivio. Volvían a estar a salvo y era poco probable que se encontraran a los Drengir durante mucho tiempo. Los Nihil todavía estaban ahí fuera, pero al menos Aphie no tendría que enfrentarse a ellos durante cierto tiempo. Pero se sentía paralizada, sin rumbo, mientras realizaba penosamente las tareas asociadas con el atraque, preparar las juntas de aterrizaje, poner los códigos bancarios del gremio para repostar. No dejaba de pensar en la estación Amaxine. Skover ya no la podía utilizar para sus propósitos originales. Los Jedi se habían ocupado de eso al dar a conocer la estación. Sin duda, alguna especie o grupo emprendedor tomaría el control y la convertiría en una parada comercial estándar. Se acabarían los contrabandistas desesperados y con contratos de esclavitud que la utilizaban ilegalmente. Las insidiosas bonificaciones de Skover desaparecerían. Nadie más tendría que morir como lo habían hecho los padres de Aphie. Sin embargo, Skover continuaría utilizando pilotos con contratos de esclavitud. La estación Amaxine estaba lejos de ser el único lugar peligroso de la galaxia. Ella seguiría coaccionando a aquellos pilotos bajo su control a realizar misiones peligrosas. Sería la única posibilidad de pagar una esclavitud por contrato antes de la vejez. Pensaba que esto le serviría de lección, decidió Aphie. Pero no. Solo habría servido para mostrarle lo enfadada que estoy. Eso es todo. Aphie fue hasta el hotel de Skover aquella noche y tuvo que soportar la inevitable reprimenda. Escaparse de esa forma ha sido muy preocupante, dijo Skover durante la lujosa cena en el espacioso balcón que daba a las luces de la ciudad de Coruscant. Su tono de voz uniforme no hacía pensar que estuviera preocupada, pero los Vival eran así. Skover era así. Eso era lo que siempre se había dicho a Aphie, todavía lo creía en general. Caí en la cuenta de que debías de estar en la nave, pero no pensé que te fueras sin despedirte de mí. Los Jedi querían volver enseguida y en secreto. Era cierto, aunque no fuera toda la verdad. Y el cliente siempre tiene la razón, asintió Skover. Está bien que hayas aprendido que complacer a nuestros clientes siempre es lo primero. Es la única forma de mantener los beneficios. Aphie no pudo evitar decir, hay cosas más importantes que los beneficios. Sí, dijo Skover, pero no muchas. La vida de nuestros pilotos es más importante, dijo Aphie. Después de una pausa añadió, ¿no crees? Skover nos inmutó. Es una decisión que los pilotos deben tomar solos. Todos sopesamos el riesgo y la gratificación, Aphie. Normalmente la gente no arriesga la vida por una gratificación, sino para escapar de algo horrible. Mucha gente arriesga la vida por gratificaciones. Skover seguía probando las exquisiteces chandrianas que se amontonaban en su mesa. Los pilotos de naves de carreras, por ejemplo. Come un poco de baja. Recuerdo que te encantaba. Aphie, obediente, tomó un plato de baja, pero ni siquiera su dulzor frío podía penetrar en la niebla de la depresión. Era como si estuviera comiendo hielo machacado sin más. Así me gusta. La pequeña sonrisa en la cara de Skover se amplió un poco. Tú valoras las cosas buenas, Aphie. Tienes que valorar que recibes esas cosas por la prosperidad del gremio Vine. Algún día, dentro de 2 o 3 décadas, me retiraré y todo esto será tuyo.
Pero yo debo saber que dejo mi gremio en las manos adecuadas. ¿Lo entiendes todo ahora, verdad? Sí, dijo Afi, lo entiendo todo. Aquella noche, Afi pensó el volver a la nave para dormir. Pero las vistas que había desde el balcón la tranquilizaban, el hervidero de actividad se convertía en un sonido de fondo que la calmaba. Y ella necesitaba esa calma porque la mente le iba a 1000 por hora. Mucho después de que Scover se acostara, Afi se levantó, con el pelo castaño agitado por la brisa. Miró el cielo extraño y sin estrellas de Coruscant y se preguntó si podía guardar silencio. Si lo hacía, Scover continuaría dándole más y más autoridad dentro del gremio. Afi podría ganar la capacidad de liberar a los que tenían contratos de esclavitud antes, a precios más bajos. Cuando Scover muriera o se retirara, Afi lo heredaría todo, la riqueza y el poder más allá de lo imaginable, si sus planes de expansión de la República llegaban a buen puerto. Así, podría poner fin a la esclavitud por contrato en el gremio y proteger a todo el mundo. Cuando llegara ese día, años y años más tarde, décadas, mayor parte de una vida humana. Sí, Afi podía esperar, pero los pilotos con contratos de esclavitud no. Reeth estaba en el centro del Consejo Jedi entre sus amigos. Por una parte, era increíble darse cuenta de que aquellos maestros Jedi completos y adultos, Comac, Vitus y Orla Yareni, lo consideraran su amigo, más que un aprendiz, más que un compañero de misión. Por otra, era incómodamente consciente de que su amistad quizá tendría que continuar fuera de la Orden Jedi. Habían ignorado o directamente desafiado las órdenes que habían recibido, excepto Des, por supuesto, que finalmente estaba recuperándose entre los médicos del templo. De momento, lo único que podía hacer era erguirse todo lo alto que era, mostrar deferencia por el consejo y esperar que todo saliera bien. Todos son conscientes, dijo el maestro Adampo, del peligro que entraña que un Jedi vaya por libre. Incluso los exploradores independientes deben seguir protocolos. Las capacidades que poseemos, las habilidades que hemos aprendido a manejar, no pueden ser utilizadas con fines egoístas. Si no se emplean para servir a los demás, se está haciendo un mal uso de ellas. Para eso existe la Orden, para garantizar que nuestras capacidades no nos corrompan, sino que enriquezcan a la galaxia y a la fuerza en sí. Reed captó una expresión breve en la cara de Orla. Parecía no estar de acuerdo con todo lo que acababa de decir el maestro. Reed sintió alivio porque Orla decidiera no decir lo que pensaba al consejo, algo poco propio de ella. Probablemente lo hiciera más por él y los demás que por ella misma. Sin embargo, continuó diciendo el maestro Adampo, aunque sus motivos fueran extraoficiales, no eran egoístas. De hecho, eran extremadamente desinteresados. Yareni y Vitus esperaban contener entidades profundamente conectadas con el lado oscuro, y el Padawan Silas sabía que podía obtener más información sobre los enemigos de la República en la frontera. Los riesgos que asumieron fueron grandes. Todos estuvieron a punto de perder la vida, pero consiguieron alejar un recurso estratégico valioso de los enemigos de la República. Más que eso, salvaron a Des Rydan, que todos pensábamos que había desaparecido. La maestra Rosa Son añadió con tono serio: teniendo en cuenta que ese no es un comportamiento común para ninguno de ustedes y la importancia de los resultados que lograron, el Consejo vota contra la aplicación de sanciones en esta ocasión. Sin embargo, deben ser conscientes de que en el futuro las acciones extraoficiales serán juzgadas con más dureza. Es decir, dijo el maestro Adampo, que no se convierta en una costumbre. Se levanta la sesión. Reeth relajó los hombros, aliviado. Los otros Jedi estaban menos sorprendidos que él. Quizá tuvieran suficiente experiencia para saber hasta qué punto podían empujar al consejo. Era una experiencia que Reeth no tenía intención de adquirir. A partir de aquel momento, iba a seguir todas las reglas más a rajatabla que nunca. Mientras todos se dieron vuelta para marcharse, el maestro Adampo dijo: Padawan Silas, ¿podrías quedarte un momento? ¿O no? Al final sí que me van a castigar. Se le cayó el alma a los pies, pero Reeth giró hacia el consejo y se mantuvo firme ante ellos. Por el rabillo del ojo vio que Orla lo miraba con compasión, pero los demás habían sido despedidos y se tenían que ir. Reeth estaba solo. El maestro Adampo dijo: Padawan Silas, todavía no nos has contestado. No, señor. ¿Cuál era la pregunta, señor? No me refiero a esta vista, sino a nuestra conversación anterior contigo. ¿Estás listo para reanudar tu aprendizaje? Reeth recordó, como si estuviera recordando un sueño, que el consejo había puesto su futuro en sus propias manos. ¿Dónde iría?
¿Qué camino seguiría? Depende de ti, Silas, dijo el maestro Adampo. ¿Qué decidirás? Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.